Bueno, me presento, mi nombre es Wilkerson Romero, estudiante de la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Popular del Cesar. Hoy yo vengo a exponerles lo aprendido durante todo el semestre en la materia de competencias virtuales. Bueno, el profesor al iniciar el semestre, él recalcó mucho que íbamos a utilizar mucho las TIC y las TAC. Y enfatizando o comenzando por ahí, podemos empezar con que las TIC, que significa tecnologías para la información y la comunicación, es un término que viene desde hace muchos años, desde el hombre cavernícola, teniendo en cuenta que ellos empezaron a comunicarse por gestos, cuando pintaban en las paredes, cuando utilizaban el cuerno. Bueno, desde ahí vienen las TIC. A medida que va evolucionando, llega a 1833, donde se crea el telégrafo, que era un medio de comunicación el cual valga la redundancia, se comunicaban a través de la clave Morse. Luego, en 1948, tres ingenieros crean el transistor, lo que sin lugar a duda fue un avance increíble para las telecomunicaciones hasta ese entonces. Luego, en 1963, se crea la primera red de telefónica en los Estados Unidos. Bueno, a partir de ahí viene la creación del Internet, la globalización que tuvo y las redes sociales y todo lo que conocemos hoy en día. Eso dando base un poco a la historia de las TIC. Bueno, seguiríamos con las TAC. Las TAC quiere decir tecnologías para el aprendizaje y los conocimientos. Estas son todas estas tecnologías que se utilizan haciendo énfasis en el aprendizaje. La diferencia de las TIC y las TAC es que las TIC son un medio de comunicación abierto en el cual cualquier persona puede editar cualquier tipo de información, y en las TAC no, en las TAC todo, exclusivamente todo, tiene que ir influenciado a la educación. Bueno, entonces tendríamos la incorporación de las TIC y las TAC en la educación. Aquí quiero hacer como un paréntesis y enfatizando en estos tiempos de cuarentena, donde sí o sí la tecnología ha tenido que ver para la educación, y de una manera, buscándole el lado positivo, se ha visto que muchos profesores y estudiantes han aprendido y han adquirido conocimientos en el ámbito de la educación virtual, el cual no tenían antes, ya que toda su educación se había basado en lo presencial. Y la incorporación de las TIC a la educación se puede ver en profesores que tienen sus grupos de WhatsApp para comunicarse con estudiantes, en páginas de Facebook, en foros donde se da a conocer cierta información, pero no del todo en el ámbito educativo. No todo tiene esencialmente que ver con el ámbito educativo. Cosa totalmente contraria que pasa en las TAC, donde absolutamente todo va en el ámbito educativo, como en esta cuarentena no lo hemos podido notar, como son las clases en Classroom y en otras plataformas donde Edmodo, por ejemplo, donde solamente y netamente se enfatiza en, en la educación. Ahora bien, tenemos las redes de aprendizaje. Las redes de aprendizaje son todas esas estructuras que nosotros creamos para que el conocimiento fluya de un lado a otro, para poder estar al tanto de construir, innovar, adquirir, modificar conocimientos. Algunas de sus características pueden ser que la comunicación es en grupo, que la comunicación es asincrónica y temporalmente independiente. Las redes avanzadas son independientes del lugar. Para entrar a una de estas redes solo se necesita un dispositivo móvil, sea una computadora o un celular con acceso a internet.
y eso es todo lo que necesitaríamos para estar dentro de una red de estas. Ahora bien, tenemos a Renata, que es la red de tecnología avanzada, o al menos eso significa su sigla. Es la encargada de conectar a Colombia con otras bases de datos o universidades, investigadores de todo el mundo. Es la que conecta a cada una de las instituciones colombianas con instituciones del extranjero, en donde hay una comunicación, una interrelación entre académicos, investigadores y programadores de todo el mundo, donde hay un flujo de comunicación e información muy importante pues para todos aquellos estudiantes y aún los profesores. Algunos objetivos de Renata serían los siguientes: facilitar la comunicación de información entre docentes, alumnos, investigadores de toda Colombia. También quiere ofrecer un servicio de conectividad de alta calidad. Se quiere consolidar como una red nacional con el mayor número de instituciones académicas y investigadoras que hagan uso de esta red. También tiene como objetivo estimular proyectos de educación, investigación y de desarrollo que contribuyan al entorno académico de los estudiantes en Colombia, y desarrollar acciones y alianzas, como ya dije, con otras entidades fuera del país para que Renata siga desarrollándose y actualizándose cada día más. Bueno, luego de eso recuerdo que tenemos lo que se llaman bases de datos. Las bases de datos son, como su nombre lo dice, todos aquellos lugares en la nube o físicos donde se guarda todo tipo de información. Y también tenemos lo que son bases de conocimientos. Las bases de conocimientos ya es más específico a lo que es la educación o esa parte de la pedagogía donde se tiene, a ver cómo lo diría, como toda esa información requerida que las generaciones siguientes la van a utilizar. Esa sería la base de conocimientos. Entre ellos tenemos a Brookets, la cual es la mayor base de datos que se conoce en la actualidad. Y también tenemos a Ebrary y eLibros, que son unas bases de datos donde específicamente se tienen libros enfocados en la educación, o sea, en todo lo que son ciencias de educación y otros ámbitos de los conocimientos. Y bueno, aquí ya entraríamos en el ámbito de las plataformas virtuales. Yo creo que a la gran mayoría nos queda claro que es una plataforma virtual. Es un lugar en la web donde entramos buscando una información específica. Pero en esta misma hay varios tipos de plataformas web, como son las plataformas comerciales, donde, como su nombre lo dice, se trata de llevar, para las cuales para su adquisición hay que pagar una licencia y no se puede hacer ningún tipo de modificación a la plataforma. Y tenemos las plataformas de investigación o colaboración, donde cualquier persona puede llegar y imprimir un poco de su información ahí. Estas sí son modificables, pero todo depende del gusto del desarrollador. Y después están las plataformas de uso propio, como son las plataformas institucionales. Por ejemplo, en la universidad tenemos, y así con cada institución. Las gubernamentales también tienen plataformas únicas que tienen que ver solo con sus estudiantes o con su grupo de trabajo. Bueno, ahora tenemos el sistema de educación B-Learning, que, como su nombre lo dice, viene del inglés Bad Learning, perdón,
y quiere decir educación a distancia con educación presencial. Es como un híbrido entre los dos tipos de educaciones, donde el estudiante ve un porcentaje de educación virtual y otro porcentaje de educación presencial. Y bueno, después del Blended Learning sigue el e-learning, lo que quiere decir una educación o aprendizaje totalmente a distancia, en este caso virtual, justamente como el que estamos viendo nosotros debido a esta situación de la pandemia. Es una educación totalmente virtual donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, es un aprendizaje autónomo, donde en pocas palabras, si el estudiante quiere aprender, aprende y si no lo quiere hacer, pues sencillamente no lo hace. Bueno, por consiguiente, vendría el tema del rol del estudiante y del profesor en la virtualidad. Fue un tema en el cual aprendí muchísimo porque me tocó hacer un debate con mis compañeros en el cual yo defendí la virtualidad. Entonces, sé las virtudes y desventajas que tiene la educación virtual, sé cuál es el rol del docente y del estudiante en la virtualidad. Comencemos con el rol del estudiante. El rol del estudiante es un rol donde él pasa a ser uno más, a ser un protagonista, donde su aprendizaje es autónomo, donde él tiene que llevar a cabo todo su proceso de aprendizaje casi que por sí solo, donde el rol del docente pasa de ser de un profesor a un tutor, una persona que desarrolla la información, que la estructura y nosotros como estudiantes somos la que la tenemos que desglosar y aprender de ella misma. Eso básicamente es el rol del estudiante y del docente en la virtualidad. Y bien, a raíz de eso tenemos lo que son las herramientas asíncronas y síncronas. Las síncronas son aquellas que tienen que estar en un espacio-tiempo en la realidad. Perdón, creo que me equivoqué. O sea, tiene que tener una comunicación en tiempo real, donde hay varios participantes en un mismo momento, donde es dependiente del espacio y el lugar, donde se le permite al estudiante despejar las dudas y cualquier otra pregunta que tenga de manera inmediata. Un ejemplo son las videoconferencias, los videochats, las pantallas compartidas, etc. Estas permiten, las herramientas asíncronas, perdón, estas son las que permiten la comunicación en tiempo no real. Un ejemplo de ello es el correo electrónico, los foros, las redes sociales, donde es independiente del espacio o lugar. Son basadas en texto, donde participan diferentes personas, pero como digo, no tienen que compartir el mismo espacio y lugar. Y ahora bien se viene como la comparación entre la educación en los ambientes presenciales y en los ambientes virtuales. Bueno, tenemos que en los ambientes presenciales es un rol del profesor más, digámoslo así, exhaustivo, más de guiar, de estar encima del estudiante mirando que tenga o haga todo correctamente, donde para el estudiante es una ventaja que se le pueden despejar sus dudas de manera inmediata. ¿Qué más podemos decir del ambiente presencial? Donde permite un aprendizaje colaborativo con los demás compañeros. Y ahora bien tenemos el ambiente virtual. En el ambiente virtual, o al menos así lo veo yo, es un aprendizaje más autónomo, donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Donde si bien el profesor pasa a ser un tutor, sigue siendo parte fundamental pues del aprendizaje porque él sirve como guía para todas las inquietudes del estudiante. Y bien, eso lleva a raíz lo que es el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo. A ver, yo lo veo de esta manera. El aprendizaje colaborativo se da más que todo en los ambientes presenciales. Cuando, por poner un ejemplo, yo sé de matemáticas y mi compañero sabe de química,
pues él me ayuda a mí en esa parte y yo le ayudo a él en esa parte. Los dos estamos aprendiendo, los dos estamos ganando y es un aprendizaje colaborativo que resulta muy bueno. También tenemos el aprendizaje autónomo, donde yo tengo que valerme por mí mismo. Y si yo quiero estudiar, estudio, si yo quiero aprender, aprendo, si yo quiero copiarme, me copio. Donde queda más a la conciencia de cada estudiante, donde cada estudiante puede por sí solo, por sí solo resaltar sin necesidad de tener a un compañero al lado. En el colaborativo no es así, es más el trabajo en grupo. Bueno, profe, sigo el video desde acá porque me desplazaron de donde estaba. Ya para culminar quedamos con OVA. OVA, la sigla significa Objetivos Virtuales de Aprendizaje y son un conjunto de recursos digitales autocontenibles y reutilizables. Hacen posible el acceso a los contenidos educativos, integrando diferentes eh, documentos de multimedia como son videos, imágenes, etcétera, para que haya una mejor comprensión como tal de lo que es la educación y así presenta un recurso más didáctico para el estudiante. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre las características para el aprendizaje. Bueno, la primera es educativa, que quiere decir que tiene capacidad para generar aprendizaje, para poder integrarse a estructuras, sistemas y plataformas pues diferentes, pero que van fundamentadas en el aprendizaje. Otro punto es la accesibilidad, puesto que como es algo que está subido en la nube, puede ingresarse de cualquier lugar o momento y tener acceso a él. Se puede modificar y permite la categorización y almacenamiento en el dispositivo predispuesto. Otro punto también es la durabilidad, puesto que más allá de la idea o lo que predisponga el creador, la información siempre, como ya dije, se va a mantener en la nube y va a tener una fácil accesibilidad para toda persona en todo momento. Y por último punto tenemos la reutilización y creo que es uno de los puntos más importantes de estas características de el aprendizaje de la OVA, puesto que podemos agarrar una OVA que ya esté hecho, modificarla, reutilizarla, una OVA que sea abandonada o que tenga información pues antigua, obsoleta, podemos mejorarla y me parece un punto demasiado bueno en lo que respecta a las características del aprendizaje. Continuando con y bien, siguiendo con ese orden de ideas, ahora tenemos lo que son los organizadores gráficos. Son herramientas para que haya un poco más de, ¿cómo decirlo?, de una estructura didáctica más entendible para el estudiante. Es una forma más colorida o más creativa para que el estudiante pueda entender y retener el conocimiento. Básicamente para eso se utiliza. Una característica es que son fáciles y rápidos de consultar, además que ayuda a una mejor comprensión en los temas un poco difíciles y aún en los temas más fáciles. Ayuda a una comprensión más rápida del contenido. Y uno de los últimos temas es la gestión del conocimiento y tiene como único fin transferir la información de un lugar a otro, y para eso pues se utilizan plataformas como ya mencionadas, como son Renata, Grid Colombia. Bueno, esos son a nivel nacional en Colombia y a nivel mundial pues hay muchas, pero básicamente eso es lo que busca eh, el gestor de conocimientos, transferir información de un lugar a otro. Y pues ya culminando tenemos lo que son los derechos de autor. Los derechos de autor básicamente es como esa leyes jurídicas o principios morales que le dan
la autorización o la confirmación de una persona de que creó una obra artística, ya sea musical, literaria, cultural. Y pues cabe recalcar que los derechos de autor están considerados entre los derechos fundamentales de las personas. Y pues cabe recalcar que a lo largo de la historia los derechos de autor, pues al principio de las décadas, no estaba como tal, como una ley o como un estatuto o algo parecido. Más bien fue hasta el año 1700, si mal no recuerdo, que la reina de Reino Unido, de Inglaterra, ella declara que cada artista debe tener su reconocimiento pues, por su obra, ya sea literaria, científica o artística. Y yo creo que con eso concluiríamos. Eso fue lo que aprendí a lo largo del semestre. Darle las gracias al profesor porque sin su apoyo pues este aprendizaje no hubiera sido posible. Y gracias a todos los que vieron este video.